Dios me los bendiga, hermanos. Es un placer estar este primer viernes del mes de septiembre. En verdad podemos decir que Dios ha sido fiel con nosotros, que ha estado en cada uno de nuestros hogares y con nuestras familias, y hemos visto la gracia, la misericordia, el favor y la salvación del Señor dentro de cada hogar. Así que nos sentimos muy contentos que este viernes te unas con nosotros, no solamente para escuchar un mensaje de la palabra de Dios, sino también para tener un momento de comunión con el Señor a través de la oración. Un medio en el que Dios nos dejó para transmitir y comunicarse con nosotros, pero también para que nosotros podamos hablar abiertamente con Él. Así que te motivamos para que te unas con tu familia y ahí en tu casa prepares un lugarcito, un momento para poder estar en comunión con el Señor, en oración junto con tu familia, que no estés solo, sino que unas a los que tienes en casa y juntos adoremos a Dios a través de la oración. Así que queremos impulsar, si no hemos tenido ese momento de oración y es la primera vez que te conectas con nosotros, podamos estar conscientes que cada viernes a las 7 de la tarde tomamos un momento para oír el mensaje de la palabra de Dios, pero también para tener ese momento de conexión directa con el Señor a través de la oración. Y esperamos que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo se derrame en esos hogares y que Dios conteste las oraciones que han sido presentadas ahí en casa. Así que continuamos, hermanos, y este viernes iniciamos con la tercera parte que hemos estado trabajando del profeta Habacuc. Esperamos que sea de bendición para ti y vamos a estar analizando el capítulo 2, el verso 4, el justo por la fe vivirá, esta declaración poderosa que hasta estos días sigue motivando y alentando nuestros corazones. Antes de iniciar, únete conmigo en un momento de oración para ponernos en las manos del Señor y sea Él el que trabaje con nosotros a través de este mensaje. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por la oportunidad y el privilegio de unirnos, mis hermanos, en sus hogares y su servidora aquí, Señor, con el propósito de poder recibir de ti y también que tú comuniques a nuestras vidas lo que tienes para nosotros en esta hora. Bendice cada hogar, Señor, cada familia, cada hermano que se reúne este día viernes para estar en comunión contigo, que tu gracia sea derramada sobre ellos y nuestras oraciones lleguen a tu trono. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hemos estado trabajando con el tema avivados y hoy vamos a estar hablando de avivados por medio de la fe. Así que vamos a estar trabajando con este tema. Hemos dicho que la palabra avivado significa permanecer firme, tener los pies bien firmes, que nada nos mueva. Eso significa la palabra avivados. Y cuando estamos trabajando avivados por fe, quiere decir que la fe debe de ser nuestra ancla, nuestra sostén seguro para no claudicar, para no resbalarnos, para no caer. Y en el libro de Habacuc o el libro del profeta Habacuc, Habacuc ha estado luchando durante todo el capítulo 1 con este pensamiento, con la reconciliación de saber qué está por acontecer, porque Dios le dice exactamente a Habacuc qué es lo que se avecina para el pueblo de Israel. Y él está con esta lucha de interpretación con respecto al mensaje que recibe de Dios. Y en el capítulo 2, iniciando el capítulo 2, Habacuc tiene un punto para decirle al Señor: yo voy a esperar otra respuesta diferente, otra respuesta distinta a la que tú me has dicho. Y voy a estar sobre mi guarda y voy a estar ahí firme hasta que tú tengas algo que comunicarme distinto a lo que ya me habías dicho en el capítulo 1, verso 5.
Y en este momento de lucha durante el capítulo, de reconciliar el mensaje que Dios le da a Habacuc, llega entonces el mensaje para Habacuc en el capítulo 2, en el verso 3. Y le dice el Señor que la respuesta, aun cuando tardare, ya viene para acercarse a darle una confirmación de la palabra de Dios. Y es en este verso 4, que el Señor confirma las palabras y el mensaje para Habacuc. Dice el verso 4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. A partir de este mensaje, Habacuc cambia su pensamiento, cambia su forma de visualizar. Si antes tenía una lucha interna en su pensamiento y en su corazón con respecto a lo que Dios iba a hacer, en este segundo mensaje que Dios le da a Habacuc, trastorna y cambia, y ahora su pensamiento es un pensamiento de firmeza. Ya no está en duda, ya no está en lucha con el Señor. Al contrario, ya se levanta con una forma distinta, con una mentalidad diferente, sabiendo lo que el Señor le dice a través de este mensaje. El verso 4 tiene una finalidad importante para confirmarle a Habacuc el mensaje de Dios y lo que está pronto a suceder. Y en esta finalidad de este verso es el verso clave de todo el pasaje bíblico, de todo lo que corresponde a los 4 capítulos de Habacuc. A los 3 capítulos de Habacuc. Este es el verso clave de todo el libro profético de Habacuc. El justo por la fe vivirá. A partir de ahí, Dios confirma a Habacuc. Y eso es lo que vamos a estar mirando. ¿Qué finalidad tiene esta declaración del Señor para Habacuc, para confirmar su fe? La primera es hacer una distinción. La finalidad del Señor que le da en este verso es hacer una distinción de ¿qué? De 2 personas distintas, de 2 tipos de personas. Y él lo dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta. Ese es el primer tipo de persona que presenta el Señor a través de su mensaje a Habacuc. El alma que no es recta. ¿Qué quiere decir con esto? La persona, el hombre que es movido bajo sus propios conceptos, bajo sus propias emociones y bajo sus propias justicias, bajo su propia dirección humana. Ese hombre que se enorgullece, ese hombre que no tiene temor de Dios, que no tiene conocimiento de Dios, que es gobernado por los instintos humanos y carnales, ese hombre que va en dirección para traer maldición o traer mal o traer quebrantamiento al pueblo de Israel, esa alma que no ha reconocido al Señor como su Dios, como su Señor, como su Rey, este tipo de persona que va en dirección contraria a Dios, dice el Señor, se enorgullece, se jacta de su poderío, se enaltece creyendo que todo es de acuerdo a lo que Él es, a los méritos de Él mismo, al poder que tiene en su fuerza, en su ejército, en su conocimiento y en su propio gobierno. Ese hombre, dice el Señor, ese hombre se enorgullece, se enaltece, se cree, se hace mucho más elevado o mucho más alto que Dios, se cree más grande que Dios. Pero el otro tipo de persona es el justo, la persona que busca hacer lo bueno, que se direcciona haciendo lo que la ley de Dios dictamina. Aquella persona que teme a Dios, que sabe que hay un Dios
que tiene control de todas las cosas y que también está mirándole su conducta, está mirando su forma de caminar, de transitar. Ese hombre que trata de hacer lo bueno, que sigue con rectitud la ley de Dios. Y estos dos hombres distintos, estos dos tipos de hombres distintos, uno va hacia su propio orgullo, hacia su propia vanagloria, pero el justo va en dirección contraria, va en dirección a la fe, va en dirección a la firmeza. Eso es lo que Dios presenta en la primera parte de este verso. Hay dos tipos de personas, le está diciendo el Señor a Habacuc. Uno que se jacta y se enorgullece bajo sus propios conceptos y preceptos, y otro que sigue la justicia de Dios. Pero el segundo es no solamente mostrar estos dos tipos de personas, la finalidad de este pasaje es confirmarle a Habacuc cuál es el fin de estos dos tipos de personas. ¿Cuál es el seguimiento que Dios dará a estos dos tipos de personas? ¿Qué consecuencias traerán su forma de proceder, su forma de pensar a estos dos tipos de personas? El primero, el que su alma no es recta, el que no sigue con rectitud o no se marca bajo la rectitud de Dios, sino bajo sus propios conceptos, bajo su propio orgullo. Este tiene un fin ya declarado por parte del Señor. No es algo que el Señor lo va a hacer de acuerdo como va avanzando el tiempo. No, ya está declarado cuál será el fin de este tipo de persona. Y si tú te vas al capítulo 2 del verso 6 hasta el verso 19, el Señor ahí en esos versos presenta el fin de este tipo de persona que se jacta en su propia fuerza, en su propia gloria, en su propio poder, en su propio seguimiento y en su propio orgullo. En estos versos muestra 6 ayes. Y en estos 6 ayes, o algunos los mencionan como 5 ayes, porque hay un ayes que va unido, pero estos 6 ayes van para darle una palabra de juicio a esta alma que no es recta, a este tipo de persona que se enorgullece. Y el primer ay lo vemos en el verso 6, dice, ay del que multiplicó lo que no es suyo. Ay del que hace o se enriquece con lo que no es suyo. Este tipo de persona calificado como el que se enorgullece, ese que se multiplica sus riquezas a costa de otra persona. ¿Qué va a recibir? Dice el Señor que será despojado, que todo lo que ha acumulado, todo lo que ha adquirido, lo perderá, lo despojarán, lo dejarán sin nada. Así como él actuó con otros pueblos y devastó y destruyó y robó y saqueó, es la misma consecuencia que traerá a su vida. Será despojado y será quitado todo lo que él tiene. El segundo ay que dice el Señor, dice, ay del que es codicioso, y no solamente es codicioso, sino que en su codicia se esconde y dice, voy a subir a la altura y allá nadie me va a ver. Ay de este tipo de persona que piensa que lo que Dios o lo que él hace, Dios no lo ve. ¿Qué dice el Señor con respecto a ello? ¿Qué va a recibir? Dice la porción bíblica que será exhibido. Si esta persona codiciosa que piensa que Dios no lo ve, que el Señor no tiene su mirada puesta en sus acciones, dice el verso 10 que la consecuencia de él es que será puesto en alto para que todos lo vean.
¿Qué quiere decir? Que será exhibido públicamente este tipo de persona. Pero el tercer ay lo encontramos en el verso 12. Ay del que es sanguinario, ay del que es malvado, del que es perverso, del que actúa con su propia fuerza y despoja y mata, y que funde la ciudad con iniquidad. Ay del despiadado, del sanguinario, ¿qué va a recibir? Dice el verso 13 que Jehová de los ejércitos vendrá con él con fuerza y será quemado con fuego, será reducido a cenizas. Dios traerá juicio. De Dios no se puede esconder ninguna alma, ninguna persona que piense que sus acciones no van a ser descubiertas por el Dios Todopoderoso. Dios, que lo ve todo, traerá castigo para quien actúa con una actitud como este personaje sanguinario, con una actitud de iniquidad. Pero el cuarto ay lo encontramos en el verso 15. Ay del que seduce a su prójimo. Ay del que hace que su prójimo caiga, que su prójimo se deslice, que su prójimo sea llevado a hacer lo malo. Ay del que conduce a otro a la maldad. Y el verso siguiente, el mismo verso tiene el quinto ay. Ay del que se acerca a la hiel y embriaga con su mirada y su desnudez. Ay del que hace lo malo y lleva a que otros hagan lo malo. ¿Qué va a recibir esta persona que seduce a otro a hacer el mal, que lleva a otro a hacer la maldad? Dice que va a recibir el cáliz de la mano derecha de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que va a recibir un juicio pesado, un juicio directo, un juicio que Dios tiene ya determinado. Cuando habla del cáliz, habla del furor de Dios, habla del enojo de Dios, de la ira de Dios que caerá sobre quien seduce a otro a hacer el mal. Y el último ay lo encontramos en el verso 19. Ay del que dice al palo, despiértate. ¿Qué quiere decir? Ay del que confía en sus ídolos. Ay del que confía en dioses de palo, de madera, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no pueden hablar. Ay del que se rinde a otros dioses diciendo a este palo, este es mi Dios. Cuidado, dice el Señor, ¿qué va a recibir de él? Dice que Jehová está en su santo templo y él hará retumbar toda la tierra. Hará presentarse como el único Dios, como el verdadero Dios, y todo el que se pone su confianza en sus ídolos caerán delante del Dios Todopoderoso. Estos 6 ay van directo como palabra de esperanza a Habacuc para decirle, Habacuc, estos son los 6 juicios que traigo ¿contra quién? Contra los caldeos, contra el pueblo que viene contra ustedes. Los van a dañar a ustedes, van a venir con fuerza a traer destrucción a Israel, a mi pueblo escogido. Pero no te preocupes, Habacuc, tendrán un castigo, recibirán el cáliz de la mano de Dios, y el orgulloso y el que su alma no es recta, el que no tiene temor de Dios, traerá castigo. Hermano, Dios no pasa por alto el pecado y la maldad. Así como castigó a
a los caldeos a Babilonia y la redujo a nada, destruyó su poderío. De esa misma forma, el hombre cuya alma no es recta, su camino va en dirección a la destrucción, su camino va en dirección a la condenación, y no es lo que Dios quiere. Mas sin embargo, el que se enorgullece creyendo que Dios nos ve todas las iniquidades, cuidado, porque Dios te observa, porque Dios te ve, y hay castigo para quien hace lo malo. Pero hay la otra parte, no solamente es mostrar la finalidad de estos dos tipos de persona, del que no teme a Dios y del que es temeroso de Dios. Del que no teme a Dios tiene un castigo ya directo. Pero el que es justo, el que es temeroso de Dios, dice el pasaje bíblico que la fe lo sostendrá. La fe lo sostendrá. Y eso inspira a Habacuc, eso fortalece el alma de Habacuc. Habacuc aquí está triste por el mensaje que Dios le da, pero una vez recibido el segundo mensaje, Habacuc entiende que hay juicio para los que vienen contra los hijos de Dios, pero los hijos de Dios se mantienen firmes, se mantienen sólidos y vivirán, se mantendrán sostenidos bajo la roca que es Cristo, porque su fe en Dios lo sostiene. El justo por su fe vivirá, se mantendrá sin claudicar, sin caer, incluso sin perecer, confiado, firme, a salvo de la destrucción, porque su fe lo sostendrá. La tercera finalidad de este pasaje, y con esto ya quiero concluir, es mostrar una verdad que hasta nuestros días sigue inspirando. Habacuc, cuando escribía estas palabras inspiradas por Dios, el justo por la fe vivirá, en su tiempo de calamidad, en su tiempo de aflicción, fue una palabra de esperanza y fortaleza, como espero que lo sea para ti en este tiempo difícil que probablemente estás pasando. Espero que estas mismas palabras dirigidas de parte de Dios para tu vida y para tu familia te fortalezcan, para decirte: la calamidad, no te preocupes. Dios tiene todas las cosas en control. Pero si tú eres justo, si tú depositas la fe en el Señor, esta te hará permanecer firme. Esta te sostendrá sólido en una esperanza vivificante para tu ser. Pero no solo eso. Este pasaje escrito por Habacuc rompió las ataduras en un tiempo de conflicto, en un tiempo de esclavitud, no solamente por el pecado, no solamente por el maligno, sino incluso por la religiosidad. Y este pasaje en el tiempo de la Reforma fue el cántico glorioso que dio libertad a cada hombre que deposita su fe en él. El Señor dirigió las palabras de Habacuc y las confirmó a través del apóstol Pablo en dos cartas que él escribió, en Romanos capítulo 1 del verso 16 al 17 y en Gálatas capítulo 3 verso 1 al 11. En estos pasajes Pablo recalca que la salvación, que la justificación, que la gracia de Dios la recibimos solamente por fe. Y no hay necesidad de obras, no hay necesidad de que el hombre busque congraciarse con Dios a través de acciones humanas
pues solamente lo único que salva es la fe puesta en el Señor. Y este mensaje del apóstol Pablo fue transformador para el tiempo de la Reforma, en el que quebró el pensamiento de la religiosidad para confiar que la única fuente de salvación es Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación viene directa de la gracia de Dios, y el hombre y la mujer que han puesto su mirada en ese Salvador divino, su fe lo hará permanecer firme en la roca de la salvación. Pero en Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, esta declaración que pone el escritor en Hebreos, el justo por la fe vivirá, tiene otro sesgo, otra forma de interpretarlo. Y hace ver el escritor a los hebreos, resaltando que la vida del creyente se fundamenta en la fe. Que no hay ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada nos hará desviarnos o permanecer, o desviarnos o perder la salvación. Nada. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre o desnudez, ni peligro, porque nuestra confianza está puesta por fe en el Señor Salvador. El justo vive por fe. Esta es la declaración de Hebreos. Los padecimientos de este tiempo presente no hacen perder la confianza en nuestro Salvador. No importa si estemos enfermos, no importa si estemos atribulados, no importa si estemos en una situación de desgracia. El que cree en el Señor, el que deposita su fe en Dios, este vivirá. Este se sostendrá. Tenemos una esperanza gloriosa, presente y futura en el Señor. Habacuc no comprendía que estas palabras iban a trastornar el tiempo presente. Y en verdad, esta misma declaración sigue fortaleciendo nuestra fe. Hermano, no te preocupes. Las aflicciones de este tiempo son pasajeras, pero el que tiene su mirada en su autor y salvador sabe que todas las cosas que están en el presente parecieran ser para mal, pero Dios todas las cosas las encaminará para nuestro provecho, para nuestra bendición. Mantente firme confiando en el Señor. Mantente firme en la salvación que has recibido por fe en el Señor Jesucristo. Y no te desvíes y no pierdas la fe en el Señor, pues el justo como roca sólida se mantiene firme creyendo en su Salvador. Dios te bendiga esta tarde y esperamos en el Señor que aún en medio de la aflicción puedas cantar un cántico de gozo como lo hace Habacuc en el capítulo 3 que vamos a estar considerando el próximo viernes. Únete con nosotros y será un gusto poder verte nuevamente. Dios te bendiga grandemente.